Últimamente todo el mundo habla de las bicicletas doble suspensión, pero las rígidas siguen muy pero que muy vivas. No en vano siguen siendo la mejor escuela para aprender a manejar una bicicleta de montaña. Hoy vamos a analizar en profundidad la Trek Procaliber y explicar algunos detalles que la convierten en una muy buena opción de compra si pensamos a largo plazo. Trek es una marca que se deja querer por los fans de las bicicletas rígidas. No en vano tiene hasta 4 referencias en su catálogo. La Marlin en aluminio, con una geometría muy trail, la E-Caliber también en aluminio, ya más pensando en el cross country, y la Roscoe, que lleva una potente horquilla de 140 milímetros. Y ya vistiendo carbono tenemos a la Procaliber. Si analizamos la geometría de esta bicicleta, rápidamente nos damos cuenta que los ingenieros han buscado unas medidas muy equilibradas para generar una conducción que sea sencilla, muy facilona, en definitiva apta para todos los públicos. 68,8 grados de ángulo de dirección, un reach equilibrado de 420 milímetros y unas vainas cortitas de 432 milímetros de longitud. Estas cifras a nivel de geometría nos da a entender que la Procaliber ha sido pensada para abarcar un poco más de público, no solo el de competición. En otras bicicletas que han sido únicas y exclusivas diseñadas para el mundo del dorsal, iríamos en una posición muchísimo más lanzada. En esta Procaliber vamos a ir siempre con una posición equilibrada, centrada, bastante cómoda. Vamos allá. Yeah. Sobre esta bici se va a sentir cómodo tanto el biker competitivo que busca ganar carreras con un dorsal al manillar, como aquel que empieza a ir novato y tiene todo un mundo por descubrir. Aquí no hay extremos, solo equilibrio. ¡Vamos! Trek deja clara su filosofía respecto a esta bicicleta. Rendimiento sí, pero sin renunciar a la comodidad. Comodidad en la posición de conducción y en la capacidad de absorber vibraciones en terreno roto gracias al ISOSpeed. Habitualmente las bicicletas rígidas de carbono cuentan con tirantes que son capaces de flexar en vertical para absorber las vibraciones del terreno. Sin embargo, Trek no se ha querido quedar aquí y ha preferido añadir el sistema ISOSpeed, que no es más que esta articulación que podéis encontrar justo en la intersección entre el tubo del sillín y la barra superior. De esta manera, los ingenieros de Trek lo que han conseguido es hacer que la bicicleta sea mucho más cómoda en terreno irregular, especialmente en tramos de subida en donde nuestro trasero está apoyado en el sillín. Sin embargo, no se pierde nada de rigidez, porque en tramos en donde aceleramos con toda la potencia de nuestras piernas levantados del sillín, la bicicleta sigue siendo 100% rígida. Atención porque voy a dar ahora las claves de por qué considero que esta bicicleta puede ser una muy buena inversión a largo plazo. Punto número 1. Todos los montajes de serie vienen con el cuadro en carbono de máxima calidad que tiene Trek, el OC-LV. Desde el primer precio, son 2.049 euros de bicicleta, hasta este Procaliber 9.8 que viene equipado con transmisión y frenos XT, ruedas de carbono, cockpit de carbono, que está ya en 4.099 euros. Punto número 2, y muy importante, este cuadro cuenta con todos los estándares actuales y futuros. De esta manera nos aseguramos que no queda desactualizado en 2 días. Tenemos una geometría perfectamente moderna, cableado interno, el knock block para hacer un bloqueo ahí del manillar y que no golpee en caso de caída con el carbono y no lo pueda dañar. La posibilidad de llegar a montar una horquilla de 120 milímetros, ahora vienen de serie con 100 milímetros, pero en un futuro, quién sabe, pueden cambiar las tendencias y querer más recorrido. Por supuesto tenemos los ejes bus y la tija en un diámetro 31,6, que es un diámetro perfectamente estándar para encontrar tijas telescópicas de cualquier marca, así que va a ser muy sencillo. Punto súper importante también, paso de rueda para un neumático de 2,4. Sabéis que ahora está poniendo de moda llevar llanta ancha y neumático ancho, así que ya estamos preparados aquí. Y no nos olvidemos de la patilla de cambio, que es la universal, la UDH. Si unimos estos puntos al hecho de que prácticamente cualquier persona puede conducirla de manera efectiva y cómoda independientemente de su nivel técnico, tenemos la bicicleta perfecta para progresar a nivel de aprendizaje y montaje. Imaginad una persona que se inicia en este mundillo con un modelo base de 2.000 euros, va aprendiendo poco a poco y mejora la bici con pequeñas inversiones a lo largo del tiempo, y acaba teniendo una bicicleta con más recorrido, tija telescópica o ruedas más ligeras, porque ha llegado el punto en el que compite cada fin de semana. Con esta plataforma puedes hacerlo, porque desde el primer precio cuentas con el carbono bueno de Trek. Hay otras marcas que lo que hacen es diferentes gamas de carbono, y para poder acceder al cuadro top directamente tienes que invertir en una bicicleta top, pues eso, con un presupuesto muy elevado.
Destacar del montaje de la Procaliber 9.8, pues sobre todo transmisión y frenos XT, fiabilidad máxima. Luego tenemos ruedas de carbono de Bontrager, las Kobe Elite 30, realmente tienen 29 milímetros de ancho interno, así que una rueda bastante ancha, bastante potente. Vienen a su vez con los XR2, también de Bontrager, un neumático que considero que es muy buena opción para aquellos que quieren tener pocos problemas. No es el más rodador, no es el que yo utilizaría en competición, sin embargo para aquellos que tienen la bicicleta montada allí, lo que quieren es tener mínimo pinchazo, máxima capacidad de cubrir cualquier terreno, los XR2 son una muy buena opción. Horquilla, la Fox 32 Performance en 100 milímetros de recorrido, y sobre todo yo creo que lo que más destaca de este montaje es el cockpit RSL de Trek, que viene, pues como veis, con potencia y manillar completamente integrado y que tiene una estética súper interesante. Si queréis saber toda la información de cada uno de los modelos que podéis encontrar de la Procaliber, os recomiendo que hagáis clic en el link que os dejo en la descripción, porque ahí vais a encontrar absolutamente todo lo necesario para saber componentes, pesos y todo lo que necesitéis de cada uno de esos modelos. La página de Trek realmente está muy bien trabajada y te da absolutamente todos los detalles de cada uno de sus materiales. No lo he comentado todavía, pero esta bici tiene una rigidez lateral buenísima. Entra en la curva con una delicia. ¡Epa! Disfruta sobre todo en las zonas que son de ratoneo, de mucho giro. Es una bicicleta que lo goza en las zonas de ratoneo. Saltito y ¡epa! Mira, bloqueo, arranque. ¡Ah! Pura rígida, puro power. Vamos allá con el resumen de cosas a favor y cosas en contra. Empezaré por las que me han gustado un pelín menos. La primera de todas, esta bicicleta no tiene una versión tope de gama en el catálogo de Trek ahora mismo. No podemos encontrar una Procaliber vestida con un SRAM XX1 o un Shimano XTR, y es un pecado porque esta bicicleta se lo merece. Por otro lado, si la barra superior fuese un pelín más baja, teniendo un poquito más de slooping, esta bicicleta sería perfecta. Hay algunas zonas de ratoneo que esa barra superior se queda un pelín elevada si lo que quieres es sacar el máximo rendimiento. Puntos a favor, pues como os decía, es una plataforma perfecta para invertir ya desde un precio de entrada y saber que poco a poco puedes ir haciendo inversiones en el tiempo hasta dejarla tan empepinada como vosotros queráis o podáis. Por otro lado, es una bicicleta que se conduce de una manera muy cómoda, es muy predecible, da igual el nivel técnico que tengas, así que uniendo esto al punto número 1, veo perfectamente viable pues una familia en la que un miembro se la compra para poder competir y luego más adelante la hereda a alguien que simplemente quiere pasear con ella, o al revés, es un poco apta para todos los públicos en ese sentido. Y por último añadir pues eso, que es muy cómoda, sobre todo es muy predecible a la hora de conducirla y hace que sea pues agradable, simplemente. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Qué nota le ponemos del 1 al 10? Dejádmelo en comentarios, que quiero leeros, y sobre todo estad muy atentos a los próximos vídeos reviews que vienen en el canal. Compartid el vídeo con los amigos que les gusta el mountain bike, darle un like muy grande, suscribiros si no lo habéis hecho todavía y nos vemos en próximos vídeos. Sed felices. Chao, chao.